vamos a nuestros invitados y voy a ir primero, a Fabián, que lo tengo ahí ya presente. Fabián, ¿cómo estás? Bienvenido a este Tu Tiempo. Buenas noches, Ricardo. Siempre es bueno tener este espacio para poder encontrarnos y compartir de los momentos que estamos viviendo en nuestra ciudad, ¿no? Bueno, gracias y en este caso también poder estar compartiendo el espacio con Juan José Gómez Centurión, precandidato a diputado por La Nación. Y la verdad que es un gusto poder estar en este tiempo con vos. Bueno, muchas gracias. Gracias también por tenerte ahí. No es la primera vez que charlamos, así que tenemos varias cosas para decir, pero también le voy a dar ya la bienvenida al señor Juan José Gómez Centurión. Bienvenido a este Es Tu Tiempo. ¿Cómo le va, Juan? Hola, Edgar, ¿cómo estás? Gracias por habernos invitado a este espacio. Fabián, querido, ¿cómo estás? Un gusto, Juanjo. Lindo encontrarse. Yo a Fabián ya lo conozco hace bastante, le digo Fabi, no sé cómo lo puedo llamar a usted, Juan. Le digo Juan, ¿está bien? Juanjo, con todo gusto, ningún problema. Perfecto. Bien, bienvenido al programa y queremos conocer un poco acerca de usted. Sé que ya hay muchos lo conocen, pero también la audiencia seguramente quiere conocer cómo se compone actualmente su familia, Juan. Bueno, estamos casados con Andrea. En 10 de diciembre cumplimos 40 años de casados. Tengo 5 hijos. 3 de ellos están casados. Tengo 6 nietos. Así que tengo una muy linda familia que disfruto mucho. ¿Cuánto me dijo? ¿Más de cuántos años? Cumplo 40 este año. 40 años. Sí, Edgar, dicen que el matrimonio después de los 40 años es espectacular, así que en enero te En enero nos cuenta entonces. Sí. ¿Y cómo se hace para estar tanto tiempo? ¿Cuál es el secreto? No sé, supongo que cada uno tiene su secreto. El amor es un secreto, el proyecto de familia es otro secreto, el ser compañeros en todas las actividades que hemos hecho en nuestras vidas también es un secreto. Y fundamentalmente el proyecto de familia yo creo que es el núcleo del proyecto del amor en el matrimonio, digamos, creo que hace una familia sólida y la proyecta en el tiempo y después, bueno, vienen los nietos, que es un regalo de Dios, ¿no? Héroe de Malvinas, en el 2019 candidato a presidente por la Nación. ¿Qué sabor le quedó con ese quinto lugar? Bueno, en principio yo no soy héroe de guerra, yo soy un soldado, que no es menor, digamos, ¿no? Héroes son nuestros 649 muertos. Dios te da la categoría de héroe seleccionando a aquellas personas que mueren y a aquellas personas que sobrevivimos por algún otro propósito, digamos, ¿no? Que solamente Dios conoce. Bueno, nada, es una apreciación personal que no podía dejar de hacerte, digamos, ¿no? El 2019 nos dejó ese quinto lugar entre 9 propuestas presidenciales, nos marcó a personas como Fabián, como a mí, con muy poco tiempo de armado de la propuesta, sin recursos, sin apoyos, recorriendo la Argentina en micro, silenciado por los medios masivos de comunicación, con una propuesta fundamentalmente basada en los valores históricos de la Argentina. Nos dejó el sabor de que realmente cuando a la población argentina uno le habla de valores y le habla que la política tiene que volver a sustentar determinados valores, la gente lo escucha con muchísima atención. Nosotros en muy pocos meses de armado y en todas estas circunstancias conseguimos casi el 3% de los votos, pasamos los pasos holgadamente y la verdad que nos dio oportunidad de estar en el debate presidencial y hacer conocer nuestra propuesta y después ya ampliar la propuesta. Hoy estamos en casi 16 provincias de Argentina. Y para mí abrir el debate presidencial expresando cuáles son mis convicciones de vida fue tal vez el inicio de decir hay otra forma también de hacer política. Yo inicié el debate presidencial diciendo yo creo en Dios, creo en la patria y creo en la familia, digamos, ¿no? Y devolverle a la política palabras y conceptos que hace años que había borrado de su diccionario. Así que fue una enorme satisfacción.
poder medir a la gente, el cariño de la gente, el fervor de la gente, despertando un apagado fervor patriótico que la política siempre trata de acallar y de sacar del lenguaje de la política. En mi caso particular fue una satisfacción enorme. A mis 61 años, que tenía en ese momento, ahora tengo 63, fue una satisfacción del deber cumplido, digamos. Muy interesante. ¿Y qué lo lleva a candidatearse para diputado? ¿Cuáles son las motivaciones? Bueno, nosotros somos un conjunto de locos como Fabián, por ejemplo, y muchos otros argentinos que decimos que el derrumbe y el fracaso de la Argentina tiene que tener un límite. Y que el derrumbe y el fracaso de la Argentina no deviene solamente de relaciones materiales de la sociedad, como la económica, como la social, como la pobreza, sino que fundamentalmente la Argentina se derrumbó porque la clase dirigente rompió con los valores fundacionales de la Argentina. Esos valores que han hecho de la Argentina un país que sorprendió al mundo, un país que trajo más de 4,5 millones de inmigrantes a cobijarse bajo la bandera celeste y blanca, una nación que dio ejemplo en la guerra de la independencia, combatiendo hasta el Ecuador por la libertad del continente, una nación que tuvo un modelo de educación de lujo, que tuvo un modelo sanitario de lujo, que tuvo un Estado que realmente generó condiciones de infraestructura, puertos, caminos, ferrocarriles, que realmente asombró al mundo. Argentina era una nación avanzada y era una potencia en el mundo, pero no solamente una potencia porque era económicamente fuerte, sino porque su sociedad era, en sus lazos, en sus vínculos, en su calidad de atención al ciudadano, era una nación ejemplar. Y todo eso lo han destruido. Así que nosotros decimos, bueno, es hora de volver a restaurarlo, de colocar esos valores a funcionar en la política, y eso hay que hacerlo. No lo va a hacer Dios por obra de un milagro, no lo va a hacer nadie desde afuera, lo tenemos que hacer los argentinos. Aquellos que tenemos el ADN de nuestros abuelos que nos enseñaron a trabajar, a producir, a ser honestos, que el valor de la palabra tiene un significado importantísimo en la vida social, donde los acuerdos se cerraban con un apretón de manos. Todo eso, digamos, creo que nosotros se lo tenemos que transmitir a las generaciones siguientes. Así que por eso estamos de nuevo en la brecha. Bien, no puedo dejar de leer los saludos también y algunas preguntas que ya vamos a estar haciendo de la gente. Pero bueno, acá no sé si conocen a Walter Haber, seguramente que sí. Dice, hola Juan y hola Fabián Fernández. Buenas noches, Walter. Una alegría que puedas estar escuchándonos. Y vamos con la primera pregunta, pero la voy a leer y la vamos a repartir un poquito entre Juan y también en Fabián. Dice Pablo, conozco la propuesta en cuanto a los valores, aborto, y me gustan mucho, pero me gustaría, acá me escribieron, así que se me fue la pregunta, me gustaría saber más sobre qué propuestas tienen para resolver la inseguridad y la economía. Las propuestas para resolver la inseguridad y la economía le voy a dejar a Juan más adelante, pero quiero ir con vos, Fabi, porque la última vez que te entrevisté, para los que te conocemos que tenés un local, un negocio, te habían robado 17 veces. ¿Siguieron subiendo esas 17 veces o se quedó ahí? 17 en el local, pero en Morón, con la familia y en casa y en situaciones de calle, hemos tenido con la familia 38 delitos en estos últimos 10 años, ¿no? Así que realmente lo hemos sentido, y cuando veía a Pablo que preguntaba sobre la seguridad, en este tiempo fue un tiempo de presentación de listas. Y vos sabés que una de las vecinas me decía, Fabi, nos conocimos hace 10 años por el tema de la inseguridad. Y ella me decía, está todo igual, nada cambió. Y yo digo, no es así, está aún peor. Y pasan los años y la indiferencia que hay de los gobernantes, y más en Morón en cuanto a este tema, es como que pareciera como que constantemente estuvieran mirando para otro lado. Para que vos te des cuenta, yo digo, en Morón nos está faltando el sentido común. Yo creo que tenés que tener gente en cada área preparada e idónea en función
de sus capacidades. Para llevarte en la memoria, hace 10 años atrás, el que estaba en la Secretaría de Seguridad de Morón era un poeta y periodista. No es que quiera descalificar a los periodistas, pero no creo que sean las personas idóneas, y así fue demostrado que Juan Carlos Martínez, que fue secretario de Seguridad, fue caótico. Ahora, después el reemplazante fue alguien que venía de la Dirección de Tránsito, que ahora lo tenemos de vuelta, el señor Yapura, nuevamente a cargo de la seguridad de Morón, cuando en su gestión anterior fue caótico el tema. Recuerdo en una reunión de vecinos donde el actual secretario se había presentado ahí sobre la calle Santa Marina en un club barrial. Viste que cuando van los encargados de cada tema a nivel municipal, el vecino trata de tirarle todos los hechos que estaban sucediendo. Pero a veces no es tan importante que hable el vecino, sino que hable realmente el que está encargado del tema. Y esto lo hizo una señora de casi unos 70 años, pidiéndole a todos los vecinos que hicieran silencio, que ella quería estar escuchando cuál era el plan de seguridad que tenía el actual secretario de Seguridad, el señor Yapura, y la realidad que fue magistral, porque después de que esta señora de casi 70 años hablara, el secretario de ese momento y el actual secretario que está en este momento en Morón hizo un gran silencio reconociendo que no había un plan. Y yo creo que ahí está la gravedad de la situación, ¿no? Que no hay gente que pueda anticiparse a ver cómo resolver los problemas del vecino. La gestión que le sucedió, que fue la gestión de Tagliaferro, en su arranque pone a un diputado, un exdiputado rosarino, es decir, que no era de la ciudad nuestra, el señor Cincurrí, el cual era un diputado socialista. Y en esos días, cuando recién asumíamos, yo tuve un hecho grave de inseguridad en mi casa, donde realmente me entraron, y con un grupo de vecinos nos invitaron a que pudiéramos estar yendo a encontrarnos con ese nuevo secretario flamante que ya llevaba casi 3 meses de gestión. La situación fue casi la misma que con Yapura. Uno de los vecinos le pregunta, que quería conocer, dado que estaba arrancando, qué plan estaba teniendo en seguridad para nuestra ciudad. Y el secretario le dice que todavía no tenían un plan, sino que tenían muchas ideas. La realidad es que sin un plan de seguridad integral para nuestra ciudad, realmente esto nunca va a terminar. ¿Qué es lo que estuvimos haciendo como vecinos en este tiempo? La realidad que vos hacés, yo digo, hay algo que a mí me gusta, que es pegar y copiar. Digo, cuando tengo un modelo de seguridad bueno, por más que sea de algún adversario político distinto o de alguien que no está dentro de nuestras filas, no me importa si la gestión o lo realizado fue bueno. Para eso, ¿qué hicimos? Estuvimos en la ciudad de Tigre, donde podíamos haber visto donde se había disminuido el delito considerablemente. Hoy vos, si tenés un auto asegurado en la ciudad de Tigre, pagás el 70% menos de lo que se paga en Morón. ¿Por qué? Porque bajaron los índices de seguridad en esa ciudad. Ahora, ¿por qué te cuento esto? Porque una de las primeras cosas que se llevó a hacer en Tigre fue armar una red digital de fibra óptica para ver que toda persona que entraba y salía de la ciudad de Tigre pudiera ser registrada. Hoy yo vengo pidiendo esto hace muchos años en Morón para que se pueda estar realizando un anillo digital de seguridad que logre tomar todo el radio de nuestra ciudad en las periferias. ¿Para qué? Para tener lo mismo, para poder identificar quién entra y quién sale de tu casa. Y cuando hablo de tu casa, hablo de esa casa grande que es nuestra ciudad, ¿no? Porque seguramente que tu casa está llena de rejas, de cerradura, pero pareciera que la casa grande de uno, que es nuestro municipio o nuestra provincia, o vamos hacia el país, hoy entran y salen por donde quieren y nadie controla.
Yo creo que de una vez por todas hay que ocuparse del tema. Ahora, quiero hacerte recordar que vamos como candidato a concejal de nuestra ciudad y somos precandidatos, ¿no? En este tiempo Juanjo está yendo como precandidato a diputado nacional y lo que vamos a tener que hacer son ordenanzas. Y la realidad que en este tiempo lo que queremos estar es obligando al actual secretario de Seguridad para que una vez al año haya una ordenanza que los obligue a presentar cuál es su gestión durante el año, pero cuál es el plan de seguridad para los moronenses. Te resumo ahí para poder seguir compartiendo y escuchándote, Edgar. Bien, perfecto. Vamos a darle paso también a Juan ahora. ¿Y qué más con el tema de la inseguridad que se está viviendo? Bueno, además del enfoque de seguridad ciudadana que hacía Fabián con mucha precisión y con mucho conocimiento del territorio, pensar en un modelo solamente de seguridad ciudadana es no analizar cuáles son las causas. La Argentina no es un país inseguro. Países inseguros son los países que tienen tsunami, terremotos, maremotos, terremotos. La Argentina es un país donde la clase política nos ha acostumbrado a convivir con el delito. Entonces yo no hablo nunca de inseguridad, hablo de delictualidad. Y esto me parece que tiene dos orígenes, ¿no? Que es donde yo voy a trabajar desde el Congreso, así como Fabián va a trabajar desde el Consejo Deliberante para exigirle a la autoridad un plan de seguridad que lo tiene que tener. Yo desde el Congreso voy a trabajar en las dos grandes causas que tiene el modelo de que la Argentina se acostumbró a vivir con el delito. Lo primero es el modelo del delito organizado. Entonces, el delito organizado, fundamentalmente el narcotráfico en la Argentina, lo que ha generado es un Estado paralelo. En 15 años de avance del narcotráfico en la Argentina, lo que se ha generado es un Estado paralelo de un modelo de negocio delictivo, que es el narcotráfico, que además está vinculado con otros negocios, como la piratería del asfalto, como todos los modelos de delito organizado. El delito organizado empieza en la barra brava del club, que es la fuerza de choque del intendente y la mano de obra del intendente, hasta el narcotráfico a nivel de los gobiernos provinciales y nacionales. El narcotráfico es un estado paralelo que instaura en muchos lugares del país y en muchos lugares del conurbano bonaerense, instala leyes propias, con códigos propios, con un modelo propio. Corrompe al Estado, corrompe a la justicia, corrompe las fuerzas de seguridad y lo que hace es propender al delito menor. El delito mayor protege y estimula el delito menor. Entonces, cuando gran cantidad de delitos ciudadanos de todos los días que le pasan no solamente a los moronenses, pasan todo el conurbano bonaerense, ocurre, por ejemplo, con jóvenes, con chicos que van a buscar la dosis de un asalto para la dosis de droga de ese día. El responsable de eso es el Estado protegiendo y encubriendo el narcotráfico desde hace décadas. Entonces, el Estado debe brindar una guerra frontal al narcotráfico, en todos los ámbitos y en todos los lugares, fundamentalmente a la producción de droga. Argentina es la plataforma de producción y exportación de cocaína, clorhidrato de cocaína a Europa. Y ustedes lo van a ver en el conurbano bonaerense, donde hay cocina, hay el rastro tremendo y letal de la cocina, es el subproducto que se llama Paco, que es el subproducto con que los grandes carteles de cocaína pagan toda la logística del narcotráfico. Y el Paco liquida a nuestros chicos, y liquida a los chicos más vulnerables. Les acorta su periodo de vida, les corta su proceso de crecimiento, les corta su proceso de razonamiento. Hay que terminar con el narcotráfico en la Argentina, que ha corrompido todo. Esa es una de las causas y es uno de los temas que yo voy a llevar con toda claridad al Congreso. El otro tema es... Juan, si me permite, ¿y de qué manera lo piensa erradicar? Bueno, yo, si te acordás del debate presidencial, yo en el debate presidencial expresé que se debe crear una fuerza federal contra el crimen organizado, que contenga la inteligencia criminal. El narcotráfico y el delito organizado se combate con el conocimiento del delito, con lo que se llama inteligencia criminal. Que tenga que ser un organismo que nuclee los mejores elementos de las fuerzas federales
que dependa directamente de la jefatura de gabinete, que se llame a concurso para todas las autoridades de ese organismo, al modelo como si fuera el FBI de los Estados Unidos, pero no atendiendo todos los delitos especiales, todos los delitos federales, específicamente orientado a la problemática del delito organizado y el narcotráfico, y de ahí que gestione un modelo de inteligencia criminal, trabaje con los fiscales y además opere con las fuerzas federales. Esto es imprescindible. Lo otro que hay que volver a recrear es uno de los desaparecidos de la democracia, que es el CEDRONAR. El CEDRONAR, que originariamente fracasó con la prevención y que fracasó con la recuperación de adictos, tenía una tercera función en materia de seguridad que era muy importante, que era generar la trazabilidad de todo el proceso de confección de la industria química de precursores. Los precursores en el mundo, la lista de precursores controlados se actualiza quincenalmente. Entonces, ¿por qué? Porque en la industria química aparecen nuevos productos para generar drogas que a su vez son precursores para la generación, por ejemplo, para la producción de clorhidrato de cocaína. Entonces, el CEDRONAR, yo a ustedes los desafío que se pregunten hoy dónde está. Arrancó siendo una secretaría y hoy es una dirección adentro del Ministerio de Seguridad que ya no elabora mensualmente la actualización de precursores. Bueno, hay muchos temas técnicos, yo no quiero aburrir con temas técnicos, pero digamos, hay mucha legislación en esa materia que se puede operar. La otra fuente de la delictualidad en la Argentina es claramente se necesita la transformación de la mentalidad de la clase dirigente, de la clase política fundamentalmente, transformar la visión hacia el delito, transformando toda la visión del falso garantismo, que es nada más que un modelo de abolicionismo del Estado en su función punitiva. La ley, si no tiene una dimensión punitiva, no es ley. O sea, difícilmente la gente pararía en el semáforo colorado si no le hace una multa cuando no para, digamos, ¿no? Entonces, el cumplimiento de las leyes tiene toda una dimensión punitiva que este falso garantismo ha ido borrando a lo largo de los años y ha hecho que ha convertido al Estado en un Estado fallido, en un Estado que no puede hacer cumplir las leyes. Bueno, esa es una tarea que tiene una forma de pedagogía, pero que también tiene un discurso y que también tiene normativas que hay que sacar desde el Congreso Nacional. Bien, leo un poco los saludos. Rosana Rojas manda saludos. Isabelina Díaz dice buenas noches, ¿dónde es la entrevista? Bueno, la entrevista la podés escuchar a través de la 94.1, a través de internet www.radiofmlibre.com y a través del Facebook. Y Walter dice, nos deja el Salmo 11.3, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? El justo genera un cambio y el cambio es el regreso a la moral y a la ética de los valores perdida. Bien, ¿cómo ve el gobierno actual, Juan? Muy malo, veo un gobierno aprisionado dentro de sus propias contradicciones. Las propias contradicciones tienen que ver con una fórmula que se armó en términos electorales y que comprometía un matrimonio desavenido con un matrimonio de conveniencia entre el presidente y la vicepresidenta, ¿no? Con lo cual eso le generó muchísimos problemas porque se genera una interna dentro de los ministerios, ministros que son de un lado y ministros que son del otro, muy mala calidad de gestión en todos los problemas que ha tocado el gobierno. Veo un gobierno subordinado en una forma realmente preocupante al cumplimiento de la Agenda 2030, que es una agenda destructiva para la Argentina desde el punto de vista económico, desde el punto de vista geopolítico y desde el punto de vista cultural. Con lo cual ya no hay medida, ninguna medida sostiene el sentido común. Miremos las leyes del último año y medio, arrancando por todo el proceso de la pandemia, realmente vulneró cualquier modelo de sentido común, la ley de presupuesto, la ley del aborto, la ley del cupo trans en el Estado, que es escandalosa y es avasallante del principio de la igualdad frente a la ley. Realmente veo un gobierno catastrófico. Con el tema de las vacunas he leído, y quisiera que lo pueda aclarar, por ahí que como que no es que está en contra de las vacunas, pero ¿qué es lo que se hizo mal con el tema de la vacunación para usted? Todo. El modelo de encerrarnos preventivamente durante casi un año a toda la sociedad
mientras el presidente recibía visitas, ese es otro tema, digamos, no lo voy a tocar ahora. Todo el proceso de adquisición de vacunas fue vergonzoso, fue muy poco transparente, cargado de altísimos niveles de corrupción. El plan de vacunación propuesto a la población es insólito. Arrancamos con las vacunas rusas, con la primera dosis. Ahora no sabemos si la China corresponde a la segunda dosis de la rusa, si la Pfizer o la AstraZeneca corresponden a la segunda dosis de la rusa. Realmente fue muy catastrófico. Y además generando un modelo de miedo, instalando un sistema de terror en la población que daba más la impresión que era un modelo de control social que realmente la gestión de un proceso de naturaleza médico, ¿no? o infectológico como es una pandemia. Argentina tuvo los peores resultados del mundo en cualquier indicador que busques, Edgar, en cualquiera. El presidente arrancó diciendo, yo prefiero tener 10% más de pobres antes que 100.000 muertos, tuvo más de 100.000 muertos y el 15% de pobres. Peor no le puede haber ido. ¿Usted se vacunó? No, yo no me vacuné todavía. ¿Por qué? No me vacuné porque yo siempre pienso que hay alguien que necesita más la vacuna que yo, digamos, ¿no? Que está más expuesto, que tiene que trabajar con gente, que tiene además la ansiedad de vacunarme que yo no tengo, con lo cual todavía no me vacuné. Vamos con el tema que había quedado también pendiente de la economía. ¿Qué haría con el tema económico? El problema de la Argentina no es económico, el problema es político. El problema de la Argentina es que tiene un sistema político que ha decidido, de la mano de una agenda internacional, decir que es el fin de la era del trabajo y que la gente tiene que vivir a través del salario universal, que es la contradicción del trabajo. El trabajo lo que significa es salario, progreso personal, esfuerzo personal, capacidades, aprendizaje, eso es el trabajo, ¿no? Dinámica social, ¿no? La vieja Argentina, alguien que era el hijo de un trabajador analfabeto muy humilde, podía llegar a ser profesor universitario. Esa fue la dinámica que de alguna manera fue la característica de la sociedad argentina, todo eso lo rompieron. Entonces, esta clase dirigente cree que el modelo a instaurar en la Argentina es el modelo donde un Estado que cada día gasta más y cada día gasta peor en las cosas que gasta, por ejemplo, el 15% del presupuesto está destinado a políticas de género en la Argentina, en una Argentina con hambre, con marginación, con desempleo. Este modelo socialista que está instaurado en las dos grandes fuerzas políticas, tanto Cambiemos como el Frente de Todos, han seguido exactamente la misma agenda, es el Estado captura en forma de impuesto la renta del sector privado, fundamentalmente del sector productivo exportador, y eso lo reparte en forma de dádiva al 55% de la población. Los planes y los subsidios hoy alcanzan al 55% de los argentinos. Este modelo, así como está, no tiene solución. Entonces, lo que nosotros decimos es que Argentina tiene otro futuro. Argentina tiene todo el potencial. Argentina tiene todos los recursos. Argentina tiene todo el capital humano para volver a generar un aparato productivo, para vincularnos con el mundo, no a través de la agenda multilateral del G20, sino en relaciones bilaterales con muchísimos países del mundo. Argentina tiene la capacidad para exportar 3 veces más de lo que exporta y generar un proyecto donde la Argentina sea productiva, vuelva al trabajo, desaparezcan los planes por realmente impulso del trabajo, del salario genuino, del consumo. Argentina tiene que volver a crecer. Hace 10 años que Argentina no crece. Así que el problema es político, no es económico. Una de las cosas que siempre uno anhela es el crecer, ya sea profesionalmente, económicamente, y algo de lo que se habla siempre los políticos es el tema de la educación, de la inseguridad y también con el tema de la juventud. Hoy los jóvenes que nos están mirando y que nos están escuchando a través de la 94.1, ¿por qué tiene que votar al Frente Nos? Bueno, primero que el Frente Nos hoy está dentro de una alianza que se llama, lo digo por un tema electoral, digamos, para que nos encuentren en la boleta, Unión por el Futuro.
Nosotros con 4 partidos de la provincia de Buenos Aires hemos conformado una alianza que se llama Unión por el Futuro. ¿Por qué? Porque hablamos del futuro. Esto es lo que estamos hablando. ¿Qué le digo yo siempre a los jóvenes? Adentro de este modelo, del modelo de los planes, del salario universal dado por el Estado, pagado con dádivas, nadie tiene crecimiento. Edgar, vos trabajás desde el primero, vos y todos los que están acá escuchando y todos los argentinos, trabajamos desde el 2 de enero, el primero no porque es feriado, desde el 2 de enero al 30 de julio para pagar impuestos. Más de la mitad del año trabajamos para pagarle a un Estado que no puede resolver, que está fallido, que no puede resolver ningún problema. En este modelo no hay crecimiento. El modelo del crecimiento del futuro de la Argentina tiene que ver con las inversiones, con la producción, con el trabajo, con el desarrollo personal, con la capacidad del estudio. Han destruido la educación, hablando de educación, han destruido la educación desde la reforma de 1994. Una educación pública que en la Argentina fue ejemplo del mundo. Fue una de las primeras políticas en el mundo de una educación de altísimo nivel de calidad, obligatoria y gratuita. Desde La Quiaca hasta Tierra del Fuego, la destruyeron. Le entregaron la educación a los sindicatos y hoy, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, de cada 10 salarios que se pagan a docentes en la provincia de Buenos Aires, solamente 4 están en el aula. Esto es la administración que han hecho de la cuestión pública. Entonces yo lo que le digo a los jóvenes es, Argentina tiene un futuro promisorio para ellos y para nuestros bisnietos si realmente logramos volver a consolidar un proyecto de nación. Y un proyecto de nación empieza por lo espiritual, por los valores, por nuestro sentido de identidad y porque a la sociedad se le saque el manto con el cual hoy está aprisionada y se destape el enorme potencial productivo que tiene esta sociedad. Morón, San Martín, todo el conurbano bonaerense eran los lugares de las pymes, estaban repletas de pymes, eran el lugar de la producción, el lugar donde había salario, donde había empleo, donde había capacitación, donde había futuro, donde había dinámica social. Todo eso está destruido. Si no volvemos a restaurar ese modelo, Argentina no tiene futuro. Fabián, vos que sos de caminar las calles de Morón, hablamos del tema de la inseguridad. Sacando el tema de la inseguridad, ¿qué es lo que notás en el moronense cuando salís a conversar? Aparte de eso, de esa inseguridad que se vive, de ese descontento que se vive, ¿qué otra cosa notás en el moronense? Yo creo que el moronense no está aislado de la gran realidad del país, ¿no? Y junto con las inseguridades, la gran situación económica donde se está llevando el trabajo, los recursos, el dinero, porque fíjate vos que el otro día charlábamos con gente amiga y me decía, si te entra 100.000, no te alcanza. Si te entran 30, no llegás a sobrevivir y así sucesivamente en los distintos niveles de dinero que cada uno pueda llegar a poder darle ingresos, porque día a día la inflación galopante que nadie está controlando en nuestro país es la que nos lleva al esfuerzo de cada argentino. Y realmente después, en función del moronense, lo que a veces te pasa es que al moronense le da vergüenza decir que estamos viviendo en Morón, cuando antes podríamos decir que se le decía que era la capital del oeste. Hoy Morón está abandonada. Si recorres el centro o las periferias, la mugre que tiene Morón es terrible, que estamos hablando de la limpieza, que quizás es aquellas cosas más mínimas, pero viste que el mejor libro de la historia dice que cuando hay una casa abandonada vienen los usurpadores. Yo creo que eso es lo que nos está pasando en Morón. Después, bueno, el tema de la pandemia que hizo de tener uno de los centros comerciales más importantes del conurbano y quizás igualable a los centros económicos de la ciudad de Buenos Aires, Morón hoy tiene la triste vidriera de tener más de 100 locales céntricos cerrados, que cuando hablábamos de la pandemia y te decían que había que cuidarse, sin embargo no se respaldaban con los hechos de aquellos que nos dirigen, ¿no? De poder ver cómo esas fiestas que se generaban en la Casa Rosada o esas reuniones multitudinarias
políticas que cuando fueron a Villa Langostura o cuando tuvieron un encuentro con el expresidente de Bolivia allá en el norte, lleno de dirigentes, y acá vos no podías salir de tu casa a hacer lo esencial, que es poder salir a trabajar, porque creo que la vida de un hombre, cuando hablamos de la vida, no es solo la salud, sino que realmente es de suma importancia y prioridad esencial que una persona pueda salir a trabajar para llevar el sustento a su casa. Sin trabajo no había salud. Y yo tengo mucha gente conocida que ha dejado de pagar sus obras de pagas por no poder enfrentar en función de la caída del trabajo esos pagos, ¿no? Y creo que eso es una de las aflicciones que va teniendo en este tiempo el vecino. Pero creo que también tenemos en este tiempo un momento único. Viste que te hablan de esa grieta que está viendo, que pareciera que está entre los anteriores y los otros que son los enemigos número público, no para mencionar ni a uno ni a otro. Y yo creo que la grieta no está ahí. Yo creo que la verdadera grieta está entre la política corrupta que nos vienen gobernando en décadas y décadas y ese vecino y ese ciudadano de bien que todos los días se preocupa por salir a trabajar, por su familia. Y creo que esa grieta es la que hoy tenemos que estar atreviéndonos a romper. ¿Cómo? Pudiendo poder ver que estamos teniendo un candidato totalmente distinto, un hombre de bien, una persona que no solo salió a pelear y que defendió nuestro país en las Islas Malvinas, sino que también en este tiempo puede estar demostrando de su amor por nuestro país. Y creo que esa posibilidad de decir, che, votemos distintos. Muchas veces queremos resultados, decir, che, hay que cambiar en esto. Pero si no cambias la forma de actuar o la forma de votar, quiero decirle que vamos a seguir sumergidos en esta misma realidad. Creo que no hay que votar en función de estas elecciones, sino que tenemos que estar votando en función de las próximas generaciones. Es decir, che, ¿qué país le vamos a estar dejando a nuestros hijos? Y por a veces querer votar esas soluciones mágicas, votamos y tengo que ganar en las próximas elecciones. ¿Qué vas a ganar? Por haber votado supuestamente aquel que va a ganar. Yo creo que en este tiempo tenemos que atrevernos a votar en función de principios, de convicciones, de valores, y son esas cosas que creo que Juanjo recién las estaba enumerando y que realmente me representa en su persona, y es por eso que me he atrevido a poder estar acompañando en esta gran patriada para construir ese país que personalmente sueño y que mi familia anhela. Bien, Isabelina Díaz dice, conozco personalmente a Juan José, comparto su propuesta, estoy en la lista de concejales de San Isidro. Bueno, Pablo dice, interesante todo lo que se habla. Graciela Garzón, le mando saludos a Graciela, que siempre nos sigue en el programa, dice, los necesitamos, estoy cansada de tanta mentira. Pensaba recién mientras lo escuchaba hablar, Juan, y pensaba en esto de que muchas veces cuando se me da la oportunidad de entrevistar, me gusta conocer desde la niñez a la persona, y cuando usted era niño, ¿pensó en esto de la política, en ser presidente? ¿Qué sueños tenía desde niño? Se le fue el audio. Sí, tiene muteado. No, decía que de niño nunca soñé con ser presidente ni hacer política. Siempre soñé con ser soldado, que es lo que fui durante 22 años de mi vida, con muchísimo orgullo y muchísimo honor de servir a este país y de que ese servicio incluyera el hecho de defender la soberanía de las Islas Malvinas, pero no, nunca soñé con ser presidente. Es más, el hecho de lanzarnos en el 2019 fue toda una decisión porque mucha gente me decía, mirá, hay que armar esto y vos sos una persona que representa esto y que toda tu vida lo has predicado y la gente medianamente te conoce, así que vos tenés que ser la cabeza. Y bueno, después de meditarlo mucho, de pensarlo mucho, hablarlo con mi familia,
de orar mucho pidiendo claridad, ¿no? Yo siempre le pido a Dios dos cosas. Le pido al Señor que me dé sabiduría para saber qué es lo que tengo que hacer y me dé fortaleza para soportar las consecuencias de lo que tengo que hacer, digamos, ¿no? Son las dos cosas básicas que yo pido en mi vida. Pero yo arranqué en el 2019 haciendo política. Fui soldado, fui funcionario público, trabajé en el ámbito privado durante 15 años, pero nunca había visto la necesidad ni que yo podía realmente contribuir al proyecto de nación, y hoy siento que somos un grupo de muchísimas personas, muchísimos argentinos, que estamos dispuestos a construir un proyecto de nación. Así que, nada, hoy soy un candidato igual que Fabián, cada uno en nuestro lugar y cada uno en el lugar que ocupamos, que tratamos de construir este proyecto. Pero yo soy una herramienta del proyecto, yo no soy el proyecto. ¿Qué edad tenía cuando ingresó como soldado? 17 años, ingresé al Colegio Militar en Palomar, ahí cerquita de donde están ustedes. ¿Qué es lo que le gustaba? ¿Qué lo motivó a ser soldado? Wow. Yo decidí mi ingreso al Colegio Militar en diciembre de 1975, con un país en llamas, con un país que vivía una guerra civil sórdida, donde todos los días había bombas, asesinatos, secuestros, robos de camiones blindados. Y en ese momento decidí mi vocación militar. Dije, bueno, este es un momento en donde la patria hay que pararse en un lado, en algún lado hay que pararse. Bueno, yo me paré, ingresé al ejército, me hice oficial del ejército. Juan, hay una pregunta que siempre le hago a los invitados, es una pregunta del programa de Este es tu tiempo, así que se la voy a hacer a usted también. Y recordando a ese joven de 17 años, si usted, por ejemplo, hoy tiene 63, se lo cruza en el camino a ese joven de 17 años que comienza a ser soldado, ¿qué le diría? Le explicaría, le resumiría toda mi vida en una frase: hacé siempre lo que sentí que tenés que hacer. Buenísimo, bien. Hacé siempre lo que sentís que tenés que hacer. Sí. Ni lo que te conviene, ni lo que es más fácil, ni lo que es más útil, ni lo que te viene mejor. Hacé lo que crees que tenés que hacer. Habló de la fe, habló de Dios. ¿Qué lugar ocupa en Dios en su vida? Porque hoy no lo conocemos, yo tengo la oportunidad ahora y agradezco también de tener esta oportunidad de conocerlo, pero muchas veces el tema del político habla de Dios para ganar adeptos y habla de diferentes cosas. ¿Desde cuándo tienes fe en Dios? No, yo nací en un hogar donde mis padres desde chico me inculcaron el respeto a Dios y las creencias. Soy católico apostólico romano, obviamente bautizado, practicante. Mi madre era de una fe, mi madre murió ya con un tema cardíaco, pero de muy anciana, y yo siempre digo que para mí verla morir a mi madre con la serenidad y con la complacencia de morirse rodeado de sus hijos, nietos, bisnietos, entregando su alma al Señor, para mí fue un ejemplo de vida. Yo he visto morir, además en la guerra, muchos hombres también. Y nada, soy practicante. Para mí Dios, para mí la fe, digamos, es un aspecto fundamental de mi vida, es lo que me orienta en el desarrollo de un montón de sacrificios que si no yo no tuviera fe, no tuviera una visión trascendente de la vida, no tendría demasiado sentido, digamos, ¿no? Porque haces determinadas cosas y todo esto se acaba y pasado mañana te puede morir. Y, bueno, pero si yo no tuviera una visión trascendente de la vida, hay cosas que en la vida no hubiera hecho, digamos, ¿no? ¿Cómo cuáles? No, determinados sacrificios, determinados esfuerzos. Probablemente lo que estoy haciendo, que es un esfuerzo enorme desde lo personal, desde lo familiar. Si uno no tuviera una visión trascendente y que la vida tiene sentido, si uno la pone al servicio de algo y si la pone al servicio de Dios, hay cosas que no tienen demasiado sentido. Fabi, ¿qué número es la lista?
para aquellos que quieran votarlos en Morón? En Morón estamos con la lista 505, así que ese es el número que el vecino tiene que buscar para encontrarnos ahí a Juanjo como diputado nacional y en mi persona como primer candidato a concejal de Morón. Quedó una pregunta pendiente, si bien Juan usted habló acerca, tocó ese tema, Lorena nos dice el tema drogas, ¿qué haría con el tema de las drogas? Y más que nada fue cuando estaba hablando de la juventud. Bueno, el tema de las drogas tiene interpretación y tiene tratamiento diverso, pero fundamentalmente, ¿qué es lo que ha hecho este modelo progre socialista de los últimos 30 años? Enfocar el tema de la droga solamente desde la demanda, ¿no? Como si la droga es un mercado ilegal de mercadería. Todo mercado tiene dos lugares, ¿no?, para analizar. La demanda, pero también la oferta. Y en el caso de la droga, es fundamental no solamente atender la demanda, que son las víctimas del sistema, porque son el esquema preventivo que falla y hay gente, jóvenes, adultos de todas las edades que caen en el tema de la droga, no solamente atender las consecuencias de esta guerra contra el narcotráfico que tiene víctimas en los adictos, sino fundamentalmente atacar la demanda. Si se agota la oferta, empieza a disminuir la demanda. Claramente, como en cualquier relación de mercado. Y yo lo que digo es que la Argentina ha desenfocado en el tratamiento la sanción y la persecución de la oferta de drogas, que hoy ya no es. En todo lugar del mundo, Edgar, donde vos recorres y vos viajás, hay lugares que son marginales, donde hay consumo y oferta de drogas. En la Argentina ya es en las escuelas, en los baños a las 10 de la mañana. Digamos. Entonces, esto ha rebasado todo límite de racionalidad y los argentinos tenemos que reaccionar contra esto por el presente, por nuestros jóvenes y por el futuro de la Argentina. Bien, nos quedan poquitos minutos, pero creo que suficientes como para que nos digan, y voy a empezar por Fabián, decirle, Fabián, a los que nos están mirando y a los que están escuchando a través de la 94.1, ¿por qué los tienen que votar? Mirá, en la lista está integrada todo por vecinos. Y yo digo, estamos necesitando de dirigentes que puedan estar vivenciando el día a día de lo que vivimos los moronenses. Y quiero comprometerme con eso, porque vamos a tener un espacio desde el Consejo Deliberante abierto a escuchar la problemática de cada vecino. Creemos que cada vecino es importante, pero que tenemos que estar cerca del vecino para poderlo escuchar y poderle solicitarle al Ejecutivo que cumpla con todas las obligaciones que tiene para con los moronenses. Así que le pedimos que nos esté respaldando con el voto para poder ver realmente transformado la ciudad en que cada uno de nosotros estamos viviendo. Seguramente hay mucha gente que ha sufrido la inseguridad, que ha sufrido el tema, este colapso económico que estamos teniendo. Y en 2 minutitos, ¿qué le diría Juan a esa gente que nos está mirando y que nos está escuchando? Yo lo que les digo es que es casi esquizofrénico pensar que haciendo lo mismo vamos a tener distintos resultados. Si la gente vota las mismas opciones, va a seguir teniendo el mismo resultado, que es un país desastroso, un país que va sumando fracaso más fracaso en cada década. Si quiere algo distinto, vote algo distinto. Nosotros le proponemos un proyecto de nación, trabajar detrás de un proyecto de nación que la Argentina no tiene hace 40 años. Bien, les agradezco muchísimo el tiempo. No sé si querés agregar algo más, Fabi. No, agradecerte francamente por este tiempo. Realmente es importante la oportunidad de poder estar en contacto con el vecino, que nos pueda estar escuchando y desafiarlo a aquellos que quieran estar participando, porque como decía Juanjo, indudablemente que todos anhelamos un país distinto, pero
muchas veces no hay que quedarse en los anhelos, sino podernos comprometer y empezar a participar. El cambio viene por gente nueva. Y quiero desafiarlo a aquellos que estén queriéndolo hacer. Nos juntamos los días miércoles en Cabildo 240 Morón, muy cerquita de la universidad. Ahí todos los miércoles, 18 horas, nos vamos a estar encontrando para poder participar y ser parte de ese cambio que viene para nuestra ciudad, ¿no? Bien, gracias, Fabián. Juan, algunas palabras más que quiera decir, porque yo hablé acerca de la lista 505, pero en realidad es en todo el país. ¿Cómo es la agrupación? Nosotros vamos Unión por el Futuro en la lista 505, porque yo encabezo como diputado nacional. No, nada más, Edgar, yo agradecerte mucho este espacio. La verdad que me sentí muy cómodo. Bueno, un placer siempre compartir con Fabián, que es viejo compañero de lucha en esto, y agradecerte el espacio que ahora a tu disposición para cuando vos lo dispongas. Buenísimo, muchas gracias y bueno, que Dios los bendiga y los acompañe en esto y juntos también para todos aquellos que quieran votar y tener un cambio diferente, ¿no? Me gustó eso que dijo, que si queremos ver cosas diferentes hay que hacer cosas diferentes. Entonces, si queremos ver un país distinto, hay que votar distinto. Así que muchas gracias y que Dios los bendiga. Gracias, Edgar. Gracias, Ricardo. Un abrazo. Bien, así pasaban Fabián Fernández, precandidato a primer concejal del partido NOS aquí en Morón, y también el señor Juan José Gómez Centurión, diputado precandidato a lo que es nacional por la provincia de Buenos Aires. Así que bueno, gente, la verdad que muy interesante y es un tiempo para ver cambios, ¿no? Y los cambios comienzan gradualmente, y nosotros tenemos la posibilidad de ver cambios a través justamente de nuestro voto. Es el voto lo que nos hace tener ese poder de decisión, ¿no? Así que justamente por ese motivo podamos pedir a Dios también en estas pasos y después también en las elecciones de noviembre, de poder votar bien. Creo que hoy por hoy tenemos que hacer mucho hincapié en lo que son los valores, en gente que busca esos valores, ¿no? La ética, la honestidad, el trabajo, la fe en Dios. Así que, bueno, espero que nos hayan podido acompañar ahí, los que estuvieron presentes. Somos libres para decidir el voto y estamos conociendo a los precandidatos que quieren un cambio para el país. Como nos decía Fabián Fernández, para aquellos que se quieran sumar, porque muchas veces nosotros hablamos de cambios o de que queremos una nación diferente, pero tenemos que comprometernos nosotros también. Entonces, para aquellos que se quieran sumar, la dirección es Cabildo 240, es en Morón, está ahí nomás a metros de la facultad, los miércoles a las 18 horas. Cabildo 240 en Morón, si te querés sumar, ahí podés ir los miércoles a las 18 horas. Bueno, gente, muchas gracias. Gracias también al director Juan Ochoa, director de la FM Libre. Gracias a toda la audiencia por estar ahí. Y gracias a vos que haces posible que podamos seguir en estos 15 años de programa de Este es tu tiempo. Será hasta la próxima, hasta el próximo lunes, como todos los lunes, de 11 a 12 de la noche. Será hasta la próxima, te vas a dar cuenta que somos nosotros porque vas a escuchar Este es tu tiempo. Chao, que Dios te bendiga mucho.